Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, hoy vamos a realizar la clase del día 18 de noviembre del 2021. Vamos a proseguir con la materia que está dentro del pensum de transmisiones automáticas, la unidad 3. Bueno, en la unidad número 3 vamos a hablar primero con las bandas de freno. Se emplean para el control de los piñones planetarios y causan a través de la misma un cambio en la relación de transmisión. Como estábamos viendo hace unas clases atrás, las cajas automáticas están compuestos por más de un arreglo epicicloidal de los engranes, pero para tener las relaciones de cada marcha es necesario que ciertos elementos de los engranes se vean forzados a detenerse para que los otros giren o, o giren todos o se detengan más de uno. ¿Todo esto para qué? Para tener una relación para marcha primera, segunda, tercera, cuarta, así hasta la que tengan. Hoy en día hay carros automáticos que tienen hasta 7 marchas. Entonces, este tipo de freno básicamente eh, es una banda que se encuentra alrededor del piñón del más grande, la cual está anclada en una esquina y en el otro está sujeto a un servo, se podría decir, o a un pistón pequeño, en donde el momento que el conmutador, se podría decir, ¿no? Algo como para generalizar, le llega la señal que él debe intervenir. ¿Para qué? Para frenar la parte exterior, para tener algún tipo de relación en específica. El servo recibe la señal, hace que el pistón se mueva mediante la presión de aceite. Como vimos en la clase anterior, la presión de aceite, estos elementos llegan por el panel bueno, el panel de válvulas. Esto hace accionar, hace que la banda de freno disminuya su diámetro, lo cual va a hacer que el piñón se frene o va a apretarlo de tal manera que va a frenar su funcionamiento y de esta manera los internos van a poder girar sin ningún problema. Este es uno de los frenos que utiliza, o una de las maneras que se han diseñado para frenar este tipo de cajas automáticas. Bueno, acá dice que tenemos dos tipos de frenos. También tenemos los frenos de discos múltiples húmedos. Cuando quiere decir múltiples húmedos, cuando quiere decir embragues húmedos o alguna cosa que haga referencia a las cajas y diga húmedos o diga seco. Húmedos es esencialmente cuando está dentro de la caja y está alrededor de todo este elemento aceite. Se puede decir, valga la redundancia, que está húmedo el elemento. Cuando esté en seco es en cambio como las cajas de transmisión manual, que tenemos el embrague sin ningún tipo de líquido a su alrededor, entonces se lo conoce, se lo dice como seco. En estas, unas placas están sujetas a la caja de la transmisión y unos discos giran completamente con cada tren de engranaje planetario. Podemos ver aquí que tenemos una forma un poquito más en 3D. El de aquí, el tambor de freno, bueno, obviamente el tambor de freno es en donde va a ir sujeta, se puede decir, la banda de freno, pero dentro de este es en donde están los arreglos epicicloidales de los engranajes. Tenemos la caja de transmisión, ese es un pistón, claro que aquí se ve mucho más grande de la anterior diapositiva. Todo eso depende del modelo o del diseño de la caja, pero en una forma generalizada son de esta manera en donde tenemos, bueno, aquí ya dentro de la caja, por eso se lo dice húmedo, va dentro de la caja, en donde entra el tambor del freno y alrededor la banda de freno. Podemos ver que aquí en la parte inferior está un lado, o sea, los dos lados son libres, el uno va anclado y el otro va con la conexión
al pistón. El freno de banda. Una banda de freno rodea a un tambor de freno, el cual está conectado a uno de los componentes del engranaje planetario. Es lo que estaba en la diapositiva anterior. En cambio, aquí vamos a ver otro tipo de freno, el freno de discos múltiples húmedo. Esto está compuesto por, bueno, la brida y las placas son básicamente elementos de metal que están alternados con elementos friccionantes, se podría decir, como los embragues normales de las cajas automáticas, los cuales van a ejercer un tipo de fricción para detener cierto elemento igual del sistema de engranajes helicoidales. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, dicen, en el cambio automático de 5 marchas se implantan diversos tipos de frenos, 2 frenos multidiscos y un freno de cinta. Esto es configuraciones que tienen cada caja, cada diseñador, o todo depende qué tipo de relación necesite. Un ejemplo, hay carros un poco más grandes en donde si fuesen caja automática, que digo caja manual, la primera marcha sería tan fuerte que sirve exclusivamente para salir en cuestas muy empinadas, con el carro muy cargado, y si el carro está solo con el chofer, tranquilamente en segunda sale sin ningún problema. Depende de este poder del motor, se podría decir, la configuración de los frenos, todo esto igual, recuerden, hace esto, todo esto es dependiendo el número de arreglos o el diseño que se quiera tener, la potencia para saber cuántos arreglos deben usarse y cuál es el freno más idóneo dependiendo el par que se quiera conseguir. Los frenos de cinta en el cambio automático asume la misma función de los frenos de discos múltiples. Básicamente el freno de banda hace lo mismo que los frenos multidiscos. Como les dije, es específicamente para frenar algún elemento. Como estábamos viendo en otras clases, en un arreglo se va a frenar, los otros giran, se frena el de afuera, dos de adentro y sigue girando el central o viceversa. Todo esto ¿para qué? Para ganar relaciones que aumenten el par o disminuyan dependiendo la necesidad. Los frenos multidiscos funcionan básicamente igual que los embragues de discos múltiples. Constan asimismo de 2 paquetes de discos que se comprimen por fuerza hidráulica. Esto, como les decía, son discos metálicos intercalados con discos de fricción. Tomen en cuenta que este disco de fricción es como les decía, como el disco del embrague manual, que se puede decir que eso es más fácil que uno lo haya visto ya, o sea, en la vida real, no solo en gráficos o en libros, porque ese es un poco más común que se encuentre en mecánicas o que uno mismo lo haya hecho, ya que en nuestro país, nuestra geografía y nuestra sociedad está más con la tendencia de carros manuales que automáticos. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más el funcionamiento. Cuando los discos metálicos o los discos de fricción están abiertos, el eje gira sin ningún problema, recibe la potencia del convertidor de par que lo recibe del motor. El eje sigue y puede seguir dando su movimiento o su giro a la siguiente componente de eje. Pero en el momento que, bueno, aquí está como que directamente entraría aceite, ¿no? Y lo presionara, pero básicamente esto, bueno, hay diferentes elementos que ayudan a ejercer la presión, pero básicamente llega una presión de aceite a este elemento que hace que los discos de metal, los discos de fricción, se aplasten, se podría decir, se presionen uno con otros en una sola dirección, llevando a ¿qué? A detener el giro del eje, pero pueden seguir girando los internos o el exterior dependiendo cómo esté la configuración, ¿no? O básicamente es el funcionamiento de cómo es el freno. Tenemos aquí el freno multidiscos B1.
Esto, bueno, en la teoría está un poco más ampliada. Esto básicamente en el freno B1 tenemos que en este tipo de freno lo que hace es que el portasatélites, este frena al portasatélites, se puede decir grande o para que esté un poquito más claro la parte exterior, pero lo frena desde manera interna. En cambio, el freno multidisco B2, este frena el planeta, o sea, el planetario, el central, igual desde manera interna, porque no podríamos tener eh, una, una banda que se aplaste internamente ya con el giro de los otros elementos. La banda de freno es en la parte, se podría decir un poco exterior, ¿no? Pero recuerden, todo esto dentro de la caja de cambios. Entonces, el freno multidiscos B1 hace presión o sirve para hacer presión y frenar los portasatélites dependiendo de la configuración de cada caja. En cambio, el freno multidisco B1, este ayuda a frenar el planeta 1, es el engrane central. Este sirve para frenar este y de ahí igual diferentes relaciones de movimiento. En cambio, el freno de cinta B3 retiene el planeta del engranaje planetario. Este está cerrado en las marchas, excepto en la quinta. En la quinta esto lo cierra para que sea una transferencia de giro o transferencia de revolución directa de lo que es el motor hacia las ruedas obviamente pasando por la caja de cambios. Entonces, este otro freno, en cambio, gira el planeta. Como podemos ver aquí, bueno, en esta foto se ve pequeño, ¿no? Pero este de aquí adentro es el tambor, son el arreglo de engranajes y este de aquí afuera es la banda de freno. En cambio, estos otros de acá se podría decir que son un poco relacionados a un embrague de caja manual, más o menos para que tengan una idea. En este caso de estos de aquí, pues tengo unos videos que van a ayudar a ver mejor. Para que se nos haga más fácil, que este elemento no se mueve dentro de la caja, sino que permanece el mismo gracias a unos frenos de encaje. Entonces, en este conjunto tenemos freno B1. Como les decía, ahí adentro, en la parte interior, está el freno de B1 que va a ayudar a frenar el engranaje que está en la parte de acá, el central, el solar. B1, que es los dientes que se ven ahí dentro. Y B2, que es lo que se ve por acá afuera. Luego de eso tenemos B3, que es un conjunto que se activa solo en la reversa. Luego tenemos B4, que es un freno de cinta, que va basado a esta parte de la caja de cambio. Y finalmente tenemos freno B5, que es el que bloquea se encuentra en el conjunto. Como dice aquí el video, tienen más de los tres frenos que les va explicando, pero esto es también cuando tienen más arreglos de portasatélites o más arreglos de piscicloidales, en donde ya tienen que tener más frenos, obviamente, para cada conjunto. Este de aquí también es una parte, vamos a verlo. Que se conoce como pedal del embrague, no significa que estas no cuenten con más embragues en su interior. De hecho, desde las transmisiones más viejitas de tres velocidades, por lo menos deben tener dos embragues dentro de la transmisión. O esos embragues no los activamos nosotros de manera manual, como es el caso de las estándar, que hay un pedal para eso. Estos embragues trabajan por presión hidráulica, trabajan por medio de una presión de aceite que empuja un pistón para comprimir una serie de discos de acero y de pasta. Las transmisiones automáticas tienen tantos embragues como se le haya ocurrido al ingeniero o al fabricante hacerlo. Es
decía, las tres velocidades viejitas podían tener 2 embragues o incluso hasta 3. Esto por el diseño de la casa, ¿no? Hay transmisiones que llevan 3, 4 o más embragues. Todo depende de cómo haya sido diseñado. Pero, ¿qué es en realidad un embrague? Aquí les muestro uno. Este que vemos aquí pertenece a una transmisión 4R100 Este mecanismo se encarga de acoplar y desacoplar movimiento de este tambor a otro lado o viceversa, de otro componente a este. ¿Cómo lo hace? Pues con una serie de discos como les comentaba, de acero, uno grueso, dientes por fuera, lo que lo hace una sola pieza con el tambor. Discos de pasta, dientes por dentro. Otro de acero más delgadito, otro disco de pasta, dientes por dentro y otro más de acero. Cuando estos discos están sin presión, vean cómo los de pasta se pueden mover sin ningún problema. Pero si yo los presiono por el material con el cual están recubiertos los discos de pasta, que es un material para que se dé una fricción muy alta, aún estando impregnados de aceite, cosa que no pasaría con un embrague de las estándar. Con esa presión, estos discos de pasta ya no se pueden mover, porque se hacen una sola pieza con los de acero. ¿Cómo logra esto el embrague? Pues muy sencillo. Observen cómo por aquí tenemos un pistón. Esto que estoy señalando es un pistón. Cuando le llega una presión de aceite por aquí, hay unos orificios, esa presión empuja al pistón, lo impulsa a salirse, comprimiendo a todos los discos. Se los voy a mostrar. Observen, por favor, al pistón. Okay. Entonces, cuando decimos que el embrague aplica, es porque le está llegando presión de aceite y se encuentra comprimiendo a los discos de acero y a los discos de pasta para hacerlos una sola pieza. Por eso es que les decía, su función es acoplar y desacoplar. Observen cómo aquí están completamente libres. Debe tener una separación. Y vean ahora cuando le aplico yo presión de aceite. ¿Por qué? Porque no le puedo meter presión de aceite. Ya no hay forma. Nuevamente, completamente libre. Bien, ya con calma veremos cuántos embragues trae cada transmisión y cuál. Entonces, como les mencionaba, este tipo de freno, en cambio, tiene un pistón, lo dice aquí el señor, que básicamente es un sistema para empujar y comprimir en una sola dirección y hacer que se frene el elemento interno o el exterior. Este video es muy bueno. Las transmisiones automáticas están compuestas por un convertidor de par, varios embragues multidisco y frenos. Como lo estábamos viendo antes, ya el convertidor de par, los arreglos, lo que vemos hoy, el embrague de multidiscos o los frenos. Además, se utiliza un cambio Ravenio. En este video van a hablar sobre este cambio Ravenio. Es un cierto modelo o arreglo específico de un motor. Realmente no le tomen mucho en cuenta, pero el principio de funcionamiento que se va a ver en el video es en general. Este cambio Ravenio tiene más relaciones de transmisión que un engranaje planetario simple. Un cambio Ravenio es un engranaje planetario doble. Este engranaje planetario doble consiste en un piñón central y 3 ruedas dentadas que rodean el piñón central como planetas. El eje del piñón central grande atraviesa el eje hueco del piñón central pequeño. Los planetas externos se engranan con el piñón central grande, los planetas del piñón central pequeño y el anillo.
Todos los planetas de la transmisión tienen un solo portaplanetas. Con este tipo de transmisión automática se pueden conseguir 5 relaciones de cambio mediante el bloqueo de los frenos o la conexión de los componentes a través de embrague. Como podemos ver aquí, para la primera marcha, que tenemos una relación de 3.18, el piñón central, si En la podemos primera ver, marcha, el piñón central pequeño es accionado por el convertidor de par, que es impulsado por el motor. El portaplaneta se encuentra bloqueado por un freno o un embrague, por lo que no puede girar. El anillo está conectado a la salida y acciona las ruedas del coche. En la segunda marcha, el portaplanetas ya no es un miembro. si se dieron cuenta que ahora los elementos rojos y el rojo, los piñones rojos y azules, perdón, van a empezar a girar, por lo que dice que el portaplanetas está libre. Fijo del sistema. Ahora puede girar libremente. Sin embargo, el piñón central grande es bloqueado por un freno, así que no puede girar. Entonces, ¿qué pasó en la segunda marcha o qué hace la caja automática? Mediante, bueno, o sea, bueno, no, mejor dicho, en este elemento, sean los frenos multidiscos que estábamos viendo o los otros, hace que este elemento, el engranaje azul, el grande, mediante el portaplanetas, lo frena para tener una relación donde vamos a tener un giro, una revolución mucho más elevada que en primera, obviamente, porque el vehículo está subiendo de velocidad. Pero una vez más, el piñón central pequeño es la entrada del sistema y conduce el anillo. En la tercera marcha, una relación de transmisión de 1 se logra bloqueando todas las partes relevantes del cambio rápido. Si se dan cuenta que en cambio aquí, recuerden el primer video de la clase o de la primera clase que les decía que vean, hay un arreglo, en los arreglos epicicloidales tienen su portaplanetas, pero este portaplanetas también puede estar, mejor dicho, casi en todos los casos está sujeto a otro arreglo mediante otro portaplanetas que lo hace como que un elemento unido, se podría decir, entre sí, para generar este tipo de relaciones. Ahora todo el cambio rápido gira. En la cuarta marcha, el portaplanetas es la entrada. El piñón central grande se mantiene inmóvil y, de nuevo, el anillo acciona las ruedas del coche. En marcha atrás, el piñón central grande sirve como entrada. Al igual que en la primera marcha, el portaplanetas está bloqueado por un freno. El anillo es la salida. Ahora, echemos un vistazo rápido a cómo se pueden utilizar embragues multidisco para cambiar de marcha. Ambas cestas de embrague están conectadas y son accionadas por el motor siempre. Cuando se acopla uno de los embragues multidisco, la energía mecánica producida por el motor se transmite a la rueda dentada correspondiente. Listo. Vamos ahora a continuar con los embragues hidráulicos. ¿Más mujeres manejando? Perdón, Más mujeres manejando. Una precisión. se quedó activado el video, mil disculpas. Vamos, el embrague hidráulico. Este es otro tipo de elemento, bueno, no tanto elemento, se puede decir, es otro tipo de configuración que pueden tener las cajas automáticas para tener el mismo fin, que es presionar algún elemento interno de los arreglos para de esta manera obtener las relaciones de primera, segunda, tercera o cuarta marcha. El embrague hidráulico sustituye el embrague de fricción en los vehículos equipados con caja de cambios automáticos. Consta de dos partes giratorias, la bomba movida por el motor y la turbina que transmite el par a la caja de cambios.
Esto es como veíamos en clases anterior cuando hablamos de la bomba de aceite. Básicamente, mediante un giro del eje, el aceite se va a presionar, va a girar dependiendo de la configuración, pero en este tipo es de engranajes, va a tener una presión elevada, lo cual va a transmitir al eje de salida que se va a conectar a la caja en una forma general de funcionamiento. Los embragues son los encargados de conectar al convertidor de torsión con los engranajes planetarios para transmitir el torque del motor hacia el eje intermedio. El eje intermedio hace referencia cuando se pasa hacia el otro arreglo de engranajes o ya para la salida hacia las llantas. Y lógicamente también desconecta el convertidor de torsión en los engranajes planetarios para no transmitir la torsión. Esto es cuando la caja o la ponemos en parking o la ponemos en neutro. Los embragues de discos múltiples húmedos consisten en una serie de discos y placas dispuestos alternativamente y son más frecuentes encontrados en las transmisiones automáticas Toyota. Como les decía, depende la marca, depende, bueno, especialmente del diseñador, del ingeniero que diseña esta caja, dependiendo, obviamente, tiene que tener todo en perspectiva, la aerodinámica del vehículo, si va a ser un vehículo de carga, si va a ser un vehículo deportivo. Un ejemplo, no es lo mismo una caja de un vehículo, pongámosle un Toyota para dos personas nomás, convertible, todo lindo, que el, la visión en general de ese vehículo es un vehículo rápido. Hacer que la persona que lo maneje se sienta que vuela. No es lo mismo, en cambio, tener o diseñar una caja igual de la marca, pongamos como ejemplo de la marca Toyota, una camioneta, la camioneta Hilux. Bueno, aquí la mayoría son automáticas, en el extranjero hay versiones automáticas, en donde esas tienen, bueno, dependiendo la capacidad del motor, tienen la capacidad de carga. Imagínense, ahora yo tuve la oportunidad de manejar allá en Estados Unidos en un tráiler en donde solo la primera marcha era mediante el accionamiento del pedal del embrague. Obviamente por la carga que tiene, que va a tener ese motor en un cierto momento, ¿no? Pero de ahí todas las demás marchas eran automáticas. Entonces, obviamente, esa caja era gigante, se puede decir, a comparación de las de los carros, por todo el tipo de arreglos internos que debe tener. También tenemos el embrague unidireccional. En cambio, consiste en una guía interior y una guía exterior, que a su vez tiene colocado entre ellos una horquilla y rodillo. Básicamente es un embrague que en su lógica está el movimiento hacia una sola dirección. Muy similar a los embragues de multidiscos, con ciertos diferentes, son un poquito antiguos, se podría decir más que nada. Bueno, aquí tenemos nuevamente, bueno, el eje de entrada, las placas y los discos de fricción, que internamente tienen los arreglos, los demás frenos para poder frenar o ejercer presión dentro del planetario, dentro bueno, básicamente del epicicloidal. Aquí, en cambio, en la parte de abajo tenemos bueno, el engranaje planetario trasero, tenemos la guía exterior, el embrague unidireccional y tenemos la guía externa o la horquilla. Básicamente es la parte, se puede decir, un poco mecánica, bueno, no mecánica. Recordemos que todo esto llega a señales principalmente de presión o o a los servos, a los interruptores que reciben la señal, se podría decir que eléctrica, y la convierten en mecánica para activar o desactivar su funcionamiento. Tenemos aquí un despiece, lo mismo que les hice ver en el video. Bueno, aquí está un despiece más técnico, se podría decir, pero tenemos lo mismo. Los discos, estos son, se puede decir, muy especiales. ¿Por qué? Porque no es como los discos de embrague de la caja manual, que tienen una vida útil, se puede decir, muy corta. Tengamos en cuenta que la caja
automática si se le hace los mantenimientos, especialmente el de cambio de aceite y el de cambio de filtro, tiene una vida útil más alargada que un embrague de un carro normal. No es lo mismo cambiar o en costos igualmente estos tipos de discos o más que nada bajar la caja automática y abrirla que en cambio solo bajar el disco, disco, rulimán y plato de una caja manual, que eso tranquilamente en un día la suben, la bajan y listo. Bueno, en cambio aquí tenemos el embrague, dice este igual de igual manera que los discos, los frenos que estábamos viendo, estos tipos de embrague van a ser, como les decía, la misma finalidad de frenar un cierto elemento, donde este dice, impulsa el planeta del conjunto planetario, trabaja con una válvula de bola y cierra en segunda marcha. Quiere decir que cuando el vehículo está en la relación de revoluciones y velocidad para segunda marcha, este bloquea el planeta 1, haciendo que este se detenga y los demás giren. En cambio, en el embrague K1, estando cerrado, impulsa la corona interior del conjunto planetario y el portasatélites del conjunto planetario 1. Tenemos aquí la corona interna. Podemos ver que, bueno, o sea, es la exterior, ¿no? Pero en la parte interna lo que hace que este y el portasatélites se vean frenados por el disco que está aquí en la parte de acá, en la blanca. En cambio, el embrague 3 dice impulsa al portasatélites del conjunto planetario a través del K3, se conecta en la tercera, cuarta y quinta marcha. Tenemos el embrague en la parte de acá y el portasatélites, donde podemos ver que es una sola conexión o en sí un solo elemento, que este se frena, hace que este otro de igual manera no gire, pero los otros pueden seguir girando porque todos están en el mismo eje. Todo esto, recuerden, es como les decía, dependiendo el vehículo, dependiendo la característica del diseño, pero ustedes ya saben que existe para detener o dar las relaciones de fuerza, de par, los embragues, un arreglo interno de solo embragues, un arreglo interno de en cambio de frenos, mezclado frenos de discos con frenos de banda o solo discos de freno, todo esto con el mismo fin. Puede ser que una marca, bueno, no puede ser, mejor recordemos que todos estos vehículos a la final es algo monetario. Los embragues, por su diseño, por su composición, más costosos que en cambio los discos o las bandas. Obviamente todo eso da una mejor eficiencia a la caja, pero es un vehículo, un elemento más caro que a la final eleva el costo del vehículo y todo esto obviamente va direccionado a un tipo de mercado en donde eso ya es de mucha importancia. Bueno, me faltaba que para la quinta marcha se encarga de impulsar el planeta del conjunto planetario con un embrague de una válvula de bola. Bueno, válvula de bola es solo el nombre que se le llama a cómo va a accionar el paso del aceite. Tenemos aquí el embrague K4 y este se encarga de impulsar, como dice, el planeta, que es el planeta del conjunto planetario, todo el conjunto de aquí adentro. Aquí tenemos un despiece un poco, bueno, obviamente más abierto, en donde se puede decir que es bueno, este es en cambio un embrague de platos múltiples. Este de aquí en cambio es un embrague, nomás. Este de aquí es más amplio de lo que estábamos viendo hace un momento, donde tenemos el volante del motor, los discos de fricción, los discos metálicos, obviamente como decían los húmedos, que están vertidos exteriormente por el aceite. Básicamente cuando está desembragado, esto está abierto, cuando está embragado es donde ejerce la presión y de esta manera se puede dar los frenos a los diferentes elementos. Puede ser que todo esto sea que rebunde y rebunde, pero a la final es lo mismo. Y ya, tenía estos videos para esta parte.
A diferencia de los embragues de fricción monodisco, que se utilizan en la mayoría de los automóviles con transmisiones manuales, los embragues multidisco tienen varios discos de fricción. Un embrague multidisco está compuesto de una serie de discos de fricción que están conectados a un eje. Los discos de fricción tienen superficies de fricción para aumentar el coeficiente de fricción. Las superficies de fricción están hechas de fibra de carbono, bronce sinterizado o grafito. Los discos de acero se colocan entre los discos de fricción. Estos discos de acero se fijan al tambor. Podemos ver que los discos de fricción y los discos de acero se presionan unos contra otros por presión. En consecuencia, una rotación de los discos de fricción resultará en una rotación de los discos de acero y viceversa. Sin embargo, cuando los discos ya no están en contacto, los discos de fricción y los discos de acero pueden girar libremente. Los discos se presionan uno contra otro mediante 4 muelles helicoidales. Bueno, en esta parte son los muelles helicoidales, pero como estábamos viendo en el otro video, bueno, mejor dicho, no le tomen en cuenta este muelle helicoidal, dependiendo en dónde estén o para qué vaya a ser el embrague multidiscos, tiene aquí un elemento que ayuda a la presión de los discos. Los muelles helicoidales aplican presión a un plato de presión. El plato de presión aplica presión a los discos. Cuando se aplica presión al plato de presión y, en consecuencia, a los muelles helicoidales desde el otro lado, los discos pueden girar libremente. La varilla de empuje se puede conectar a una palanca de embrague que el conductor de una motocicleta puede utilizar para desconectar la transmisión del motor. Bueno, aquí hablan de la motocicleta, pero quería mostrarles este video porque estaba bien especificado el funcionamiento en una animación 3D. En consecuencia, la potencia se transmite desde el motor a la transmisión cuando los discos se presionan unos contra otros. Cuando los discos están separados unos de otros, no se transmite potencia desde el motor a la transmisión. Bueno, vamos a hablar también un poco, como decía, del embrague unidireccional. Este todavía mantiene el estator y las aletas redirigen el aceite. El estator está acoplado con un embrague unidireccional. La bomba a menudo es de tipo gerotor, como les decía, es una bomba de engranajes. El engranaje unidireccional también se usa en los convertidores de par de embrague de traba. En los convertidores de par de embrague de traba, el embrague unidireccional hace que el estator gire libremente cuando el equipo está en mando directo. El convertidor de par del embrague unidireccional funciona de manera similar. El embrague hidráulico es que más tarde evolucionará llamándose en convertidor de par. Este tipo de embrague presenta el inconveniente de que no sirve para un uso muy generalizado. El embrague es un sistema que permite tanto transmitir como interrumpir la transmisión que ejerce el motor para conectar o desconectar. Aquí tenemos, bueno, esto es el funcionamiento del convertidor de par en sí. El fluido golpea contra la pared delantera de de la paleta del estator, haciendo que éste gire en dirección contraria a la bomba, debido a que el estator se encuentra bloqueado por el embrague unidireccional. Esto no permite girar en otra dirección, pero sus paletas hacen que el fluido cambie de dirección de manera que la bomba se ayude por medio del fluido. Esto quiere decir el embrague, por eso es de unidireccional, de un solo lado, no gira al otro, pero cuando el movimiento del aceite o la necesidad es para el otro sentido, este se queda quieto y por las aletas del exterior se da la redirección del aceite. Como les decía, es el mismo funcionamiento del convertidor de par. El estator comienza a girar en la misma dirección de la bomba cuando la velocidad rotacional de la turbina llega a tener una velocidad proporcional a la velocidad de la bomba.
Una vez que alcanza el punto de embrague, no se genera la multiplicación de torque y el convertidor de torsión actúa como un acoplamiento ordinario, pero de fluido. Esto quiere decir que cuando llega a una revolución específica, este ya no tiene más potencia o ya no tiene más ayuda para darle a la caja. Lo único que hace es, se podría decir que fusionarse y sigue girando ya a la misma velocidad que el otro. O si el otro alguna conexión extra empieza a ganar más velocidad, este es lo único que hace, va a seguir girando al eso, pero en sí ya no tiene más fuerza que darle. Por eso tenemos la gráfica del punto de embrague, como dice, es la línea que separa los dos rangos. Tenemos una relación de torque alta, mientras que la relación de velocidad va elevándose. Este es un rango del convertidor, pero llega al punto del rango de acoplamiento en donde ya no va a poder generar más la velocidad, ya no va a poder ayudar, por lo cual esto se va a mantener en una relación de torque, se va a mantener estable, mientras que la relación de velocidad va a seguir aumentando o va a llegar igual hasta un punto límite. Vehículo con motor en ralentí, en cambio, cuando el motor está en ralentí, en parking o en neutro, la turbina siempre está a punto de girar con un par superior al que produce el motor, pero como les explicaba en la clase anterior, estas bombas básicamente igual tienen un liberador o un sistema de purga, si se podría decir, para evitar cualquier tipo de sobrecarga interna. Esto solo quiere decir que cuando esté en ralentí, la bomba va a seguir en funcionamiento o la unidireccional, pero no va a transmitir movimiento porque está desconectada. En cambio, cuando el vehículo está a bajas velocidades de la turbina con respecto a la bomba, alcanza el punto de embrague, el que estábamos viendo en la figura, el estator comienza a girar y se detiene la multiplicación de par, es decir, que el convertidor funciona como un acoplamiento de fluido, entonces la velocidad del fluido aumenta casi de forma lineal a la velocidad del motor. En una forma más básica, convertir este párrafo es decir, lo que les mencionaba, llegamos a una relación de torque en donde ya no va a poder aportar nada y la velocidad va a seguir siendo constante, bueno, perdón, no constante, va a seguir aumentando, pero no va a dar ayuda en el torque. En las velocidades altas, el convertidor actúa como un acoplamiento de fluido nada más, el rodete de la turbina gira casi a la misma velocidad que el impulsor de la bomba. Esto igual, a velocidades altas esto solo se deja llevar y va a seguir girando. Bueno, estamos con eso de hoy, vamos a terminar la teoría del día de hoy. Les quería también mostrar, bueno, no, ya me expiró la sesión. Déjeme ver si se carga ya. Bueno, lamentablemente en esta clase también tenemos, bueno, solo un estudiante porque el otro dice ITESUD académico. No sé realmente qué está pasando, deberían ser 14 estudiantes, pero la persona que está conectada, por si acaso alguna pregunta, alguna duda, no sé, del trabajo, de clases anteriores, o bueno, de clases anteriores lo vamos a hablar el día lunes, que es la clase de repasos. El día de hoy, ¿alguna duda por si acaso o de los deberes? Eso es, de los deberes. De la nota 2 decía el del que dice, ¿dónde está? El del los cambios de marcha de una caja automática, pero eso sería pero ¿cómo entra o solamente las partes? Porque dice de las partes donde es el Parkinson, el revés o el neutro, eso, o son cómo entran a la caja, pero automática, porque no es mucho, eso sí es bien poquito. Sí, verás, justo le quería, aunque acá le tengo descargado. Justo en la que está el de la nota 2. Una vez Sí, sí, para... porque sí, porque en el tercer deber dice las partes, ahí sí ya tiene más relevancia ya, Claro, porque porque aquí dice es desarrollar un ensayo sobre cómo se realizan los cambios de marchas en caja automática. fue por eso, La pero es que idea que yo quisiera que ustedes un poco se fijen, se centren en este deber o en este taller es cómo se hacen o sea, un ejemplo, que cuando va a entrar a Drive, o sea,
ponerle un ejemplo, no sé, de forma general. En parking, el vehículo está quieto, porque aquí lo único que nos dice es un ensayo sobre cómo se realizan los cambios de marcha en una caja automática. Entonces, los Eso cambios sí. de marcha, podríamos hablar un poquito en rápido o en general de que en parking el carro está quieto, en retro, no, ya vimos cuál es el elemento que no va a girar o cuál es el freno que se aplica solo en el retro. Entonces, es decir, en retro se aplica el freno de banda, el cual la caja hace que el vehículo vaya en dirección contraria. Listo. Hablamos ahora de drive, cuando se pone la marcha en D. Sí. Cuando es primera marcha, se detiene el arreglo interior o el arreglo exterior de la caja de cambios o existe un freno en el arreglo epicicloidal, el cual da la relación. Todo, esa, Ay, todo eso le pero, podrías sacar tranquilamente de este video que es de pero la tiene que primera. tener, pero tiene que tener así, como le digo, una, o sea, pero con la descripción, pero que entre con la caja automática, sería. Sí, algo así, pero no tan Cuando se trata específico. de automóviles de Déjame ver si es este alto video. rendimiento, Sí, sí, porque solo tengo lo que es el Parkinson, eso es lo que dice la D, pero no lo que dice neutro, Parkinson, reverse y drive, pero no tiene lo que se dice, o sea, lo que usted me dijo de lo que entra en los discos. Eso no tengo. O Eso, sea que eso supongo. sería aumental. Eso, aumentarle, suponte. En este video, si no estoy mal, es el primer video que igual tienen cargados en la plataforma. Sí, sí. Aquí habla un poco en general de que hace la presión en el C1 para meter primera marcha, hace presión en el C2 para la segunda marcha y así hasta la Ya. quinta. Ah, ya, ya. Algo así Entonces, quisiera que hagan el trabajo, más que nada para que saber que comprendieron cómo se hace el cambio o cómo pasa de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. sí, 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 eso Algo sí, ya, así, ya. la verdad en general, porque tampoco les puedo pedir algo tan exhaustivo, ¿no? Que me saquen el cálculo de la relación del engranaje tal con el otro así. De Algo ley, así sí. por encima. No, bueno, no tanto por encima, ¿no? Pero ese video prácticamente, de ese video, transformarlo en palabras suyas o consultar extra y hacerle el taller que les pide que de 1 a 2 hojas. Eh, eso nomás sería, porque de ahí sí, entonces ya lo aumentaría y para enviar, porque eso no entendí. Si es que tocaba poner con especificación. Eso nomás. Sí, eso, bueno, entonces me imagino que usted todavía no manda el deber. No, a una mano, porque tengo aquí, pero estaba dudoso. Y no sabía si es que tocaba aumentarle o no. Pero yo ahorita ya le aumento y ya le envío. Sí, entonces eso justo, bueno, por si acaso sus compañeros lleguen a ver el video, yo espero que sí, porque igual se está grabando todo eso y se sube a la página, ahí está, podemos ver la nota 2 que es el taller que estábamos hablando, solo 4 personas han enviado de los 10. Por favor, tengan en cuenta que la fecha de entrega es hasta el 22 de noviembre, hasta casi medianoche. Se cierra esto y ya lamentablemente está esto programado en la plataforma, no va a depender de mí. el, Aceptarles el trabajo ya pasado esta fecha. Igual en la nota de deberes y talleres, solo una persona han mandado. Bueno, se tienen hasta el miércoles 24 para enviar. Y de igual manera el de investigación. No ha enviado nadie todavía. Recuerden, tienen solo hasta el 26 de noviembre para enviar esto. Y bueno, el examen final y la lección 1 es el 23 y el 26. Todas estas preguntas van a salir de los PDFs que están subidos igual en sus aulas virtuales, en donde está la misma teoría que yo les he dado. Ya. Cualquier cosa igual, bueno, no sé si, yo me imagino que así tiene mi número porque para Sí, compañeros sí me han escrito. sí, sí, Cualquier yo sí tengo yo. pregunta o cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ya, muchas gracias. Listo, mi joven, cuídese mucho. Una buena noche con todos. Ya, gracias.